Bien, hermanos amados, me quedo con esa última frase de nuestra alabanza. Tenemos un Dios grande y todopoderoso. Bienvenido también usted, amado hermano, amigo, ahí en el canal del ministerio. Hoy estamos realmente compartiendo con usted, también compartiremos la cena del Señor, porque creemos que el tema es muy importante para poder celebrar esta cena del Señor. Sabemos que en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, dice que los discípulos de ese tiempo recibían, oraban en el templo, pero en las casas se partía el pan, es decir, celebraban la cena del Señor como hoy las casas de restauración lo harán. Ok, vamos entonces a poner el fundamento de la cena. Hay algo que está ocurriendo en las iglesias de hoy y mucho más en las familias no creyentes de hoy, tanto en esta nación del Perú como en el mundo. Vamos a leer. Vamos a leer qué es lo que aproximadamente en el mes de marzo del 2022, cuando enseñábamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, que usted puede verlo, hermanos amados, en el canal del ministerio, en la lista Restauración del Evangelio 2022, puede usted ver la enseñanza de Apocalipsis 2 en referencia a la congregación de Tiatira. Vamos a leer entonces Apocalipsis 2, versículos del 18 al 29. Aquí, hermano amado, la congregación de Tiatira era una congregación dentro de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, una de las más pequeñas, donde la mayor cantidad eran judíos mesiánicos y algunos de la zona de Tiatira, que hoy viene a ser en algunas de las regiones de la región del Turquistán. Se dice que estuvo casi en la Turquía de hoy. Y la congregación de Tiatira, en el mundo de ese tiempo, tenía muchos gremios, tenía una especialidad y era reconocida por su industria del tintorero, o sea, tenían una capacidad de usar insumos vegetales. En ese tiempo se usaban mucho los crustáceos para alcanzar el color primordial de ese tiempo. Y aquí el Señor Jesús, que le estaba dando el mensaje al apóstol Juan, le estaba dando una exhortación para esa congregación de Tiatira. En el versículo 20, aquí se le dice a esta congregación: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, esa palabrita toleras,
que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y allí Dios hace una justicia con esta mujer Jezabel, pero también hace una separación, porque no todos dentro de la congregación de Tiatira ocurría eso. Y en el versículo 24 dice Jesús, nuestro Mesías, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? Eso lo vamos a ver en un instante. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga. En el versículo 25 al 29, mire la carga que se les da a aquellos que no estaban dentro de esa doctrina. Ya vamos a ver a qué doctrina. 25 en adelante. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando del reino milenial. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, es decir, las naciones. Como yo también la he recibido de mi Padre. Hablando Jesús, le está dictando, digamos, revelándole al apóstol Juan. 28. Y le daré la estrella de la mañana, los que vencieren. 29. Y el que tiene oído, ojo, el que tiene oído, no está diciendo si alguno tiene oído. Ya de esa parte les he explicado. Aquí está siendo determinante a los obedientes, a esos que no habían seguido la doctrina de Jezabel. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. ¿A qué doctrina se refería Jesús nuestro Mesías? Pues es muy claro. Esa mujer Jezabel que toleran lamentablemente muchas iglesias de hoy y muchísimas familias no creyentes de hoy, tanto en Perú como en el mundo, practican una doctrina. ¿Qué es lo que hacía Jezabel? Si nosotros nos volvemos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que ese es su verdadero nombre, Antiguo Pacto. Jezabel, ustedes recuerdan que su principal característica era sacar de la verdadera adoración a Jehová, a Yahweh, a Dios nuestro poderoso. Esa era su principal característica. Y indudablemente, esta Jezabel no era parte de la congregación, pero se designó profetisa. Y lamentablemente los líderes y el líder principal de esa congregación de Tiatira le permitió asignarse el ministerio de profetisa, que no necesariamente el día de hoy tiene que ser una mujer, puede ser varón, puede ser una mujer. Pero el tema no tanto en el sexo, sino en la doctrina que practicaba. La doctrina era de sacar al creyente
de la verdadera adoración. Y eso es lo que hoy ocurre. Nosotros sabemos que en el Evangelio se nos enseña, el apóstol Pablo, se nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, en todo templo hay un altar. En nosotros se tiene que ir edificando el altar para Dios. Cada uno de nosotros debemos ser un altar. Entonces, ¿cómo hacen los profetas de hoy? Por más nombre, ministerios grandes, ¿qué hacen? El púlpito, fíjese usted, cuando hacen un llamado, sea de exhortación, de evangelización, de compromiso, de ofrendas, de primicias, de diezmos, les dicen a los que participan en la reunión, vengan al altar. Indudablemente están en un error, porque el lugar donde se comparte la enseñanza, donde se predica, donde está el ministerio instrumental de la alabanza, ese no es el altar. Y cuando ocurre que el que dirige, sea el de la alabanza o sea el líder que practica y enseña, dice, este es el altar, está sacando a muchos creyentes de lo que realmente las escrituras dicen y nos enseñan. Entonces ahí ¿qué hay en un altar? En el altar única y exclusivamente tiene que estar Dios nuestro poderoso. Y aunque parezca increíble, cuando alguien dice vengan al altar, en el catolicismo se da de la misma manera y todavía más terrible. Ese líder que ubica su lugar, o el ministerio de alabanza se ubica como que ese es el altar, está haciendo paganismo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la exhortación que le hace Jesús, nuestro Mesías, a la iglesia de Tiatira? ¿Tú qué toleras? Hermano amado, hemos visto aquí en nuestra nación mucha tolerancia de ministros que llevaron con grandes ministerios y hasta hoy sigue a afectar las economías de muchas personas en sus diferentes iglesias. Y ahí están, continúa. Bueno, hermano amado, y la iglesia les tolera eso. Bueno, acá hay un llamado. Por eso el tema de la cena de hoy es que tenemos que romper con el lazo de la tolerancia. Y es aquí donde Jesús, nuestro Mesías, en Lucas, siempre tome nota, Lucas 14:26, ¿qué dice? Todo discípulo, dice, si tú quieres ser mi discípulo, dice, todo el que viene a mí y no aborrece. Mire, Jesús es bien determinante y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, a su esposa o esposo, a sus hijos y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús el Mesías en cuanto a aborrecer? No se estaba refiriendo a la persona en sí, se estaba refiriendo a la actitud. Aborrecer, mire lo que significa en el hebreo.
Aborrecer en el hebreo significa cuando un creyente redentivo no soporta, escuche bien, no a las personas, sino a las actitudes de las personas. Una actitud que puede destruir la obediencia y la fidelidad que le tiene este creyente redentivo a Jesús el Mesías, quien es Dios Todopoderoso. A eso se refería, la actitud. Y en el Antiguo Pacto nos habla algo de eso, y todavía es más amplio. Deuteronomio, capítulo 13. Si tiene su Biblia, búsquelo. Le doy tiempo. Capítulo 13 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13, vamos a leer 3 versículos, del 6 al 8. Y si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa, o el esposo de tu pacto, o tu amigo más íntimo, trata de incitarte secretamente, diciéndote, ven, vayamos a rendir culto a otros dioses. Hoy pensamos que los dioses tienen que ser imágenes, no. También hay el dinero, es un dios. Hay decisiones. Cuando alguien toma una decisión por encima de lo que Dios demanda, hermano amado, se hace Dios. Alguien que toma siendo creyente o conociendo las escrituras, que está conociendo, toma una decisión alejada de lo que Dios manda, se está haciendo un Dios. Versículo 7. De los dioses de las naciones alrededor de ustedes, que están cercanos o distantes de ustedes, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y aquí viene el mandato que Dios nos da. Este es un mandamiento. No consentirás ¿a quiénes? A los que anteriormente hemos enunciado. Ni le prestarás atención. Y tu ojo no tendrá piedad de él, ni le tendrás compasión, ni lo encubrirás. Por más que pueda tener una necesidad alguien y trate de incitarte secretamente a romper nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Jesús el Mesías, Dios Todopoderoso, no le tendrás compasión ni lo encubrirás. La tolerancia, hermanos amados, como dijimos, marzo del 2022, cuando compartimos esta enseñanza, que usted la puede ver nuevamente, hermano, con más detalle en el canal del ministerio, como dijimos en el menú listas, ir a Evangelio de Restauración 2022. Busca usted el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y dijimos, y estamos diciendo, que la tolerancia es el espíritu de los postreros días. Es el espíritu que vamos a ver cómo mes a mes se va a ir multiplicando en esta nación y en todas las naciones de la tierra.
¿Qué significa tolerar? ¿Cuál es el significado de tolerar en el hebreo? Significa soportar y admitir algo. En estos días, hermanos amados, la tolerancia está muy de moda. Está de moda en las familias, en los negocios, en los gobiernos y en el mundo. Hoy en día, el contraargumento a cómo las Escrituras y el Evangelio del Reino nos demanda vivir en cuanto al aspecto moral es tolerancia, es la tolerancia. ¿Y cómo entendemos esto? Que cuando a alguien se le asigna una acusación de una desobediencia, de alguna maldad inmoral, que según la Biblia nos permite entender, se denomina al creyente redentivo que exhorta, que es intolerante. Que comete discriminación, es irrespetuoso por falta de tolerancia. Esto es lo que vemos a diario por las noticias, hermano amado. A diario se tolera la corrupción, se tolera la mentira, se tolera el modo en cómo se vive y así, diferentes detalles. La tolerancia es cuando un creyente redentivo acepta una idea, acepta un pensamiento, acepta una doctrina, acepta una teología personal, alguna teología denominacional, bajo el pretexto, sí, también cree en Dios. Y porque cree en Dios, acepta cosas que no debe aceptar. Hermano amado, aquí pasamos a celebrar la cena del Señor. Y quiero leerte, porque todos, escuche bien, todos tienen que examinarse esto. Voy a leerte lo que en estos días el Espíritu puso en mi corazón en referencia a esta cena, la última cena de este año. Debes perdonarte tu tolerancia a las personas que conoces. Escucha bien, a las personas que conoces. Deuteronomio ya nos habla de qué personas. Y debes comprometerte con Dios a no consentir, ni prestar atención, ni tenerle compasión, ni encubrirlo cuando trate de incitarte secretamente a destruir tu obediencia y tu fidelidad a Jesús el Mesías, quien es Dios Todopoderoso. Voy a leerlo nuevamente, ya un poquito más rápido. Debes perdonarte tu tolerancia a las personas que conoces. Y debes comprometerte con Dios a no consentir, ni prestar atención, ni tenerle compasión, mucho menos encubrirlo cuando trate de incitarte secretamente a destruir tu obediencia y tu fidelidad a Jesús el Mesías,
quien es Dios Todopoderoso. Hermano amado, entramos a la cena del Señor y después al tema. Les voy a dejar con un tema. Compartiré con ustedes un tema y examínese, hermano amado. Yo le amo en Jesús el Mesías. Examínese.
creo